Hola amigos, ¿qué tal? Qué gusto tenerlos nuevamente con nosotros en una plática tepaneca. Hoy tengo el gusto de contar con la presencia del maestro Martín Borboa Gómez. Él es licenciado en turismo, escritor y cuenta con varias publicaciones y videos en un canal de YouTube que se llama Borboscopio. Ha participado activamente en la revista electrónica La Hormiga en Línea y en la Escribósfera, perdón. Muchas gracias. Aparte, he tenido la oportunidad de platicar con él un buen rato y créanme que es una charla muy amena, muy entretenida y aparte muy interesante. Pues maestro Martín, gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes por invitarme, Alberto Urdapilleta, muchísimas gracias. Y un gusto compartir algo con alguien de la familia Urdapilleta, que pues en Azcapotzalco es, como ya te decía yo, pues es una institución que se respeta. Le agradezco mucho, maestro, pero de verdad que sí ha sido un gusto y hemos platicado antes de iniciar el programa de varias cosas bastante interesantes. Pero algo que me gustaría preguntarle. Me comentaba usted que no le gusta el mote de cronista, que más bien es un logógrafo. Me gustan mucho las palabras, pero veo que hay quienes a veces, cuando escoges una, como cuando escoges un equipo de fútbol, pues puede haber a quien le guste o quien golpee. Y en Azcapotzalco, si no es que en otros lados también ocurre, a veces he notado que hay quienes les gusta mucho cuestionar el que alguien se ostente como cronista. Y yo, pues la verdad, para no entretenerme en ese debate, sí o sí no, pues prefiero no presentarme como cronista. Igualmente, no soy maestro, aprovechando. Yo tengo el grado de licenciatura en turismo y me gusta muchísimo escribir. Publiqué un libro sobre un personaje de Azcapotzalco que se llama Itzcoatl. Fue pues de la mano de quien a mí me enamoró de Azcapotzalco, que fue don David Delgado Jiménez. Él fue quien de veras, con su encanto personal y su conocimiento, me dio la bienvenida en Azcapotzalco como alguien que ya quería investigar. Me refiero a mí, yo ya quería investigar, él me dio la bienvenida. Yo quería publicar, él me dio el impulso. Publiqué mi libro, él le hizo el prólogo, lo presenté en el Museo de Antropología, él me acompañó en la presentación, así que prácticamente todo lo que yo he podido avanzar, te puedo decir que ha sido con don David Delgado Jiménez en la mente. Ah, qué padre. Afortunadamente sigo teniendo contacto con su familia y pues cada uno de los que según yo podría ver como pasos o avances, pues se los entrego a ellos, a la familia de don David, para que vean hasta dónde va si me puedo llamar pupilo, ahí sí, para que veas, sí reclamaría ese término. Pupilo de don David Delgado Jiménez. El de cronista o cualquier otro término lo respeto, pero no lo uso. Pero de pupilo de don David Delgado Jiménez, ese sí lo reclamaría. Y con todo honor, ¿no? Sí, y trato de representarlo con dignidad a él por todo lo que me enseñó. Sí. Qué padre. Martín, entonces, sí. ¿Y desde cuándo estás en esta investigación? ¿Desde cuándo incursionaste en esto? Pues aproximadamente en los 90s es donde precisamente por un dato que vi en el periódico, yo en ese tiempo vivía en un edificio que está en lo que hoy denominaríamos la colonia Nueva Santa María, otros le dirían Hogar y Seguridad, pero es un edificio que está junto al parque que se llama Emma Godoy. Había un evento, un fin de semana, y había mucho ruido en el parque, y desde la cocina de mi departamento yo veía ese evento. Y yo estaba leyendo el periódico en lo que me tomaba algo, y ahí decía que el cronista de Azcapotzalco, don David Delgado Jiménez, ahí decía que, ¡ay, qué bonitas eran las ferias de octubre, las fiestas de octubre en Azcapotzalco! Y yo en esa lectura decía, pues nunca las vi, no sé de qué habla este cronista, así que seguí leyendo. Y avancé en la lectura y decía, sí, por ejemplo, San Juan Huacalco, que es ese espacio entre lo que es
una tienda muy famosa que está en Avenida Cuitláhuac, que antes se llamaba Gigante y hoy ya tiene otro nombre. Ajá, sí, sí, claro. Bueno, pues desde ese lado, cruzando la Avenida Cuitláhuac hasta una parte de la Hogar y Seguridad o Nueva Santa María, era San Juan Huacalco. Entonces, cuando llego en esa parte de la lectura de esa entrevista que le hicieron al cronista de Azcapotzalco, don David Delgado, y dice, por ejemplo, San Juan Huacalco, de donde es nacido el cuarto señor de los mexicas, Itzcoatl. Yo dije, wow, no sabía que donde yo vivo había nacido un gobernante de los mexicas, ¿no? Wow, claro. Y claro que también en mi cabeza era, pero si fue de los mexicas, pero aquí es Azcapotzalco, pues ¿cómo está la cosa? La verdad es que ese artículo, con esa entrevista de don David, para mí era, y yo todavía no conocía a don David. Yo decía, pues, ¿quién será don David? Y te confieso, también dije, ¿y quién será Itzcoatl? Porque todos nos suena muy bien el nombre de Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc, los últimos. Pero de los primeros, a veces no tenemos el nombre. Así que era tanta información en una sola crónica, en un periódico, y en el evento, en ese momento dicen, y contamos con la presencia del delegado, ¿no? Yo dije, no, pues yo voy a bajar a preguntar si esto que para mí es nuevo, si él lo sabe, si el delegado lo sabe, ¿no? No recuerdo el nombre del delegado en ese momento. Pero fíjate que me entró un pequeño lapsus infantil a lo mejor, o simplemente desinhibido. Bajé, fui al evento, le pregunté a alguien, oye, ¿quién es el delegado? Ni siquiera lo identificaba yo por su rostro. Ya me dijeron él. Me acerqué un poco agachado, como quien no quiere tapar la foto. Llegué ante el delegado y le dije, oiga, es que mire lo que acabo de encontrar en el periódico. Itzcoatl, emperador de los mexicas, nació aquí donde estamos. No hay nada de él. Yo vivo aquí y no hay nada de él. ¿Usted sabía de esto? Y fíjate que ese delegado también entró en un lapsus desinhibido que me dijo, no, a ver, déjame ver. Y entonces el evento para el que él estaba ahí transcurría y él y yo en nuestra conversación con la nota periodística. Y entonces él me dijo, oye, pues es que, no sé, ¿por qué no le investigas? Yo ahorita estoy en un evento, pero ¿por qué no le investigas? Y en unos 15 días me vas a ver. Sí, claro, ¿cómo no? Pues empecé a investigar, Itzcoatl. No, pues encontré una montaña de información, ¿no? De quién era Itzcoatl, el cuarto señor de los mexicas. Para entender al cuarto, pues estudié los 3 anteriores y toda la peregrinación y demás. De manera que cuando reuní toda esa información y la tecleé, no, pues no salieron 15 páginas, me salieron más de 300. ¡Wow! Entonces, cuando yo ya se lo quería llevar a ese delegado a presentar, alguien me sugirió, primero regístralo en derechos de autor. Lo registro, regreso, vengo a la, en ese entonces, delegación, toco la puerta, pues ya no era él, ya era otro delegado, ¿no? Pues ¿cuántos días te tardaste? No, yo me tardé, yo diría que unos 2 años o 3 en esa investigación, porque fue fascinante, ¿no? Sí, claro. Porque además ahora ya sé dónde vivo, ahora ya sé qué es San Juan Huacalco, ya sé la importancia, ¿no? Y además de Rivete hasta conocí más a San Juan el Evangelista, o sea, fue una mina, ¿no? Para mí. Y de esa manera yo por fin en ese tiempo conocí a don David Delgado, que yo le decía, usted es el culpable, como la canción, ¿no? Usted es el culpable de que yo me haya adentrado en esto. Bueno, cuando llego con el fajo de hojas a tocar la puerta del delegado, pues ya realmente ya no era un fajo de hojas, ya era un libro que ya se había impreso, ¿no? Así que yo ya iba con un libro para quien me pidió 15 hojas, pero 3 años o 2 después ya no era el mismo. Quien me atendió, pues ya era Pablo Moctezuma Barragán. Okay. Le expliqué lo mismo que te acabo de platicar, lo que transcurrió. Igual me recibió, yo no tenía ni cita, me dejaron pasar, le expliqué lo que había pasado. Le dije, oiga, pues tengo este material sobre Itzcoatl. Pues San Juan Tlihuaca fue emperador de los mexicas, pero también fue el que en su periodo pues vinieron a atacar a Azcapotzalco, entonces entiendo que no sea tan popular, tan querido, pero finalmente es muy importante. Y finalmente nació en San Juan Huacalco, que actualmente pertenece a Azcapotzalco. Entonces, pues, ¿qué hacemos? Me recibió el documento y también, claro que me lo comentó. Me dijo, pues, mi hijo se llama Itzcoatl, de Pablo Moctezuma Barragán. Pues, gracias a eso, gracias al interés de este personaje, pues también de la historia de Azcapotzalco, que es Pablo Moctezuma Barragán, no solo como gobernante, también
ha hecho sus aportaciones literarias, ha facilitado muchas cosas, ha colocado estatuas, monumentos, etcétera. Entonces, bueno, también forma parte, ¿no?, de Azcapotzalco. Sí, claro. Bueno, pues con él se dio que se inaugurara la Biblioteca Itzcoatl, con ese nombre. Con él se dio que se colocara una placa para Itzcoatl, ahí en Huacalco, y un tiempo después la estatua de Itzcoatl. La placa que se puso primero fue a sugerencia de don David Delgado, que él había sido encargado de muchas cosas también en Azcapotzalco, trabajó para la delegación, pero cuando teníamos la idea de la placa, y pues tú sabes que muchas veces uno se da de topes con la parte de los recursos, él nos recordó que en el panteón, pues hay muchas veces que ya se exhume el cuerpo, las lápidas a veces quedan ahí abandonadas, y las lápidas que de un lado tienen un nombre, pues del otro lado la espalda está lisa, aprovechable. Pues con una lápida de panteón se hizo la placa que actualmente está en la base del monumento de Itzcoatl. Así fue, entonces fue una serie de cosas. No sabes cómo lamento no recordar en este instante el nombre del delegado, que finalmente fue el que me dio el impulso de, pues escríbeme 15 páginas. Ese pendiente sí lo tengo, de haber podido decirle, oiga, le entrego una copia del libro, que gracias a su confianza y que me dio la tarea, se concretó. Sí. Wow. Fue para mí un gran gusto que con la asesoría realmente, don David Delgado fue mi coach, él me iba diciendo de Itzcoatl por aquí, por acá, en esto le van a pegar porque esto lo hizo contra Azcapotzalco, pero esto es de reconocerlo porque lo hizo en pro de la naciente y creciente cultura mexica, etc. No, fue interesantísimo. Y de esa manera, ese fue, digamos, mi tarjeta de presentación entre las personas que ya hacían crónica en Azcapotzalco, donde los principales que yo en ese momento llegué a conocer y que, como dice el pequeño cuento, el breve cuento de "y cuando desperté el dinosaurio continuaba ahí o seguía ahí", para mí es, y cuando llegué a Azcapotzalco con mi libro bajo el brazo, estaban don David Delgado Jiménez, don Álvaro Saldaña, por supuesto que José Antonio Urdapilleta, quizá el más joven de todo el grupo que voy a mencionar, María Elena Solórzano, Martina Rodríguez, Amalia Lorduy, y pues siempre con esa titularidad y vigor que tenía en su juventud y su preparación profesional José Antonio Urdapilleta. Así es como yo me integré. Con esto que te cuento podrás imaginarte que, bueno, entrar yo levantando la mano por Itzcoatl no fue tan sencillo. No, nada sencillo. Sí. Y la verdad es que, pues es un tema interesante. La verdad es que poca gente se interesa sobre un personaje en específico poco conocido. Hablamos de 20, 30, 40, cientos de autores de Pancho Villa, de Porfirio Díaz, de Tesosomoc, pero de un personaje a lo mejor no tan bien visto, no tan popular, y empezar a escarbar para sacar todo un acervo sobre y alrededor de este personaje tiene su chiste. Sí, y finalmente, como él fue contemporáneo de grandes personajes de Azcapotzalco, como Maxtla, Tesosomoc y otros alrededor, como Nezahualcóyotl, Moctezuma, etcétera, pues es por contemporaneidad, es un periodo muy interesante, ¿no? Muy, muy interesante. También por eso para mí, a través de ir siguiéndole las huellas a Itzcoatl, conocí muchísimas cosas de Azcapotzalco. Padrísimo, que espero que nos platiques aquí en este programa. Sí, en otro que tú me das favor de invitar, tomamos este tema porque ya te podrás imaginar, para mí representó años ese estudio, irme adentrando en Azcapotzalco con un personaje que no era necesariamente el más socorrido, el más querido. Así que sí fue un periodo muy, muy especial. Claro, ya te podrás imaginar que una de mis conclusiones fue, la próxima vez no elijo un personaje con ese matiz, ¿no? Claro. Por eso, por eso ahora estoy más bien con el personaje del beato Sebastián de Aparicio, que vivió aquí en Azcapotzalco 20 años. Que me platicabas que tienes 2 años, poco más de 2 años adentrándote mucho en la historia de este personaje. Sí, yo normalmente me ha pasado que empiezo por algo que no conozco en absoluto y coincide que alguien me ha llevado
En este caso, un primo que le gustaba muchísimo viajar, Pedro Mercado Gómez, el mayor de mis primos. Siempre le gustó viajar, pero siempre nos reunía a muchos primos. Y algún día nos dijo, los voy a llevar a Puebla a ver el cuerpo incorrupto de un beato. Fuimos a Puebla, donde él tiene mucha familia. Efectivamente, el cuerpo del beato, que no se ha corrompido en siglos, pues está en una urna de cristal con una muy buena base que lo rodea de plata, y ahí está el cuerpo, ¿no? A mí me dejó sorprendidísimo. Tiempo después, cuando yo entré a la carrera de licenciatura en turismo, lo ligué con Sebastián de Aparicio, porque en esa visita aprendí que él es patrono de los viajeros, de muchas cosas más, ¿no? También de los camineros, de los que fabrican vehículos o de los que usamos vehículos, entre otras cosas, ¿no? Y hay infinidad de patronazgos de él impresionantes. Es el patrono de la charrería, es también el facilitador de la ofrenda de muertos, como una tradición que actualmente conservamos y celebramos y mundialmente nos da identidad. Pues él fue el facilitador para la mezcla de dos culturas y que se conservara y se siguiera. Y además fue aquí en el territorio de Azcapotzalco, donde se dio ese laboratorio cultural que permitió que sobreviviera, ¿no? Particularmente con la sugerencia de Sebastián de Aparicio a las personas de San Juan Tlihuaca y San Martín Xochináhuac, que eran sus vecinos y algunos de ellos sus trabajadores en su hacienda, con la sugerencia de, bueno, miren, definitivamente la Iglesia Católica hay muchas cosas que no va a permitir que continúen, pero esto que ustedes hacen tan profundo, el colocar platillos del gusto de sus difuntos, si no le dan un matiz muy fuerte de catolicidad, está condenado a desaparecer. Así que para empezar, al centro, una muy buena cruz, una muy notable cruz católica, con algunos otros elementos, incluso si hay la imagen de un santo, por favor, ¿no? Claro. Ya fue más él era habitante de Azcapotzalco, por 20 años fue así. En la Hacienda del Rosario, perdón. Sí. Ahí es donde él tenía su hacienda, en la Hacienda del Rosario. Así es. Lo que podríamos identificar como Hacienda del Rosario, antes fue de Careaga, y en la época de Sebastián de Aparicio era de San Nicolás. En esa época, cuando él se instaló aquí y tuvo a vecinos de Tlihuaca y de Xochináhuac como trabajadores, pues es donde se da este momento. Pasaron muchas cosas, incluyendo el desarrollo de la charrería, pero ahorita que estaba con lo de muertos, él fue el que hace esas sugerencias a estas personas. Entonces, si en lo que hoy llamamos República Mexicana tuviéramos que decir, bueno, ¿y de dónde sale? Por supuesto, primero de una larguísima y antiquísima vena prehispánica, que ya venía dándose, por supuesto. No podemos minimizar que también en Europa había también una muy larga tradición de adorar reliquias, de conservarlas y de incluso concederles méritos de santo. Méritos milagrosos. Exacto, ¿no? Méritos milagrosos. Pues se juntan estas dos culturas y finalmente él fue el que tuvo la visión de, bueno, primero, pues ¿para qué cortar, cohibir, prohibir esto que ya viene? En segundo lugar, pues él venía de una cultura que también sabía reconocer a los difuntos. Incluso su religión de él le implicaba la esperanza de reencontrarlos. Claro. No se contradice tanto con la que pudiera haber sido de la que se encontraron aquí los conquistadores. Entonces, simplemente, pues el dato facilitador de, miren, para que no desaparezca, agréguenle elementos católicos, en pocas palabras, para que la autoridad eclesiástica no venga a disolverlo. Y con eso fue el salvoconducto y hasta la fecha la seguimos disfrutando. No, y que para México es una de las tradiciones más fuertes, más de identidad, como bien comentas, con los mexicanos, que son las fiestas de Día de Muertos, ¿no? Sí. Por ahí platicaba precisamente que él, Sebastián de Aparicio, en el camino a la Hacienda del Rosario, en todo este camino iban sus empleados, algunos indígenas todavía, iban con sus luces caminando por el camino precisamente para alumbrarle este camino a las ánimas, a las penas, y llegar hasta donde ponían las ofrendas. No sé si esté yo bien en esto. Sí, no, y fíjate, es muy adecuado que hayas usado varias veces la palabra camino,
porque esa es otra de las grandes cosas que distingue a Sebastián de Aparicio. Él hizo el camino que va primero de Puebla a Veracruz, después de Puebla a la Ciudad de México, pero me refiero a un camino no de vereda, ese ya existía. Hablo de camino para que lo transite una carreta. Y después hizo también el camino de México a Querétaro y de Querétaro hasta Zacatecas. Acabo de mencionar varios kilómetros, Sí, varios cientos de muchísimos. kilómetros que lo hizo él. Claro, con una cuadrilla de más de 100 trabajadores, etcétera, pero finalmente él fue el que primero, al estar en Puebla, él llegó en 1533 a la Nueva España, apenas 2 años después de las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Ese es otro mérito de él, él fue un gran difusor del guadalupanismo. Okay. Llega en 1531 a Veracruz. Para el mismo año ya estaba en Puebla, no se alojó mucho tiempo en Veracruz, llega a Puebla. En Puebla es donde diseña la rueda, donde diseña la carreta y donde, pues siendo Puebla una ciudad recién fundada por los europeos, pues era muy transitable con su carreta, de alguna manera. Por eso tienen la imagencita, la ruedita. La rueda, exacto. De hecho, el primer trayecto fue de su casa a la iglesia para que la bendijera. Él fue un acérrimo católico. Sí, sí, sí. Bueno, cuando más adelante se idea que eso puede ser su ingreso, pues transportar, pues necesitaba hacer caminos para que su carreta diera el ancho, en esas veredas no cabría, hace caminos. Y el camino comercial por excelencia en esa época era partiendo del puerto de Veracruz, y él estaba en Puebla, hace eso. Después lo conecta con el otro gran centro comercial, que es la capital. Termina el Veracruz, Puebla, México. Y cuando se descubren vetas mineras muy importantes en Zacatecas, pues traza el Querétaro, Zacatecas. Así que su vida inicial en la Nueva España, él tenía como 30 y tantos años cuando llegó a la Nueva España. Pero al final de todo ese trayecto, te digo, llegó en el 33 y en el 1552 decide ya, me establezco en un solo punto, yo ya acabé con esto, y es cuando compra una hacienda en Azcapotzalco que se llama San Nicolás. Es decir, un equivalente, un Carlos Slim de la época colonial, eligió para vivir Azcapotzalco. Wow, qué comparación haces, ¿no? Oye, y mencionabas algo interesante. Él es precursor también de la charrería en México. Sí. Esta es otra de las grandes cosas que él, en la época que le tocó vivir, pareciera que los otros españoles pues estaban en otros asuntos, porque él, justamente cuando ya se detiene a manera de hacendado en Azcapotzalco, también tenía otra hacienda por Chapultepec. Bueno, esta tenía la gran ventaja de que estaba entre los dos caminos que formaban parte del Camino Real de Tierra Adentro. Uno era por Vallejo y el otro era pues por el centro de Azcapotzalco y pasaba por lo que hoy diríamos que es Aquiles Cerdán, etcétera, etcétera. Pues esas dos grandes vías importantes rodean la hacienda, es decir, escogió un lugar muy estratégico para instalar, mejor dicho, para elegir comprar su hacienda, que la compre. Bueno, en esto lo que ocurre es que ya con esta vida asentada, ya no es el viajero constructor de caminos, pero quiero subrayar que en ese ir y venir transportó en sus carretas muchas imágenes de la Virgen de Guadalupe. Él, al abrir caminos para que se funde, se explote, se trasladen valores, pues va a haber, por supuesto, habitantes católicos españoles o nuevos católicos indígenas. En esa construcción de iglesias, pues primero se requiere el material para la obra negra, después los acabados, pero al final de cuentas requiere santos, imágenes. Hay un libro que específicamente habla de esa parte de Sebastián de Aparicio. Bueno, regresando a lo de la charrería. Después de tanto tiempo de tener carretas, animales de tiro, responsable de personal, él necesitaba que los indígenas tuvieran un acceso pleno al apapacho y al trato y al cuidado de los animales. Y la regla virreinal era que no tenían derecho a montar los caballos los indígenas. Comentabas, precisamente los indígenas no podían montar a los caballos que habían traído los españoles a la Nueva España. Así es. No era, para empezar, no era un vehículo, ni siquiera un
un ser vivo que pudieran poseer los indígenas. No estaban en el nivel social, económico que les permitiera accesar a ello. Salvo algunos, por supuesto. Sabemos que cierta nobleza indígena conservó muchos derechos y todo, ¿no? Pero estoy hablando de la generalidad. Para la generalidad estaba prohibido que usaran caballos. Y Sebastián de Aparicio necesitaba que hubiera un buen trato entre sus trabajadores y sus animales de tiro que tenía. Como ya expliqué, pues si era transportista, pues claro que necesitaba que hubiera esa convivencia. Pero ya cuando se establece como hacendado aquí en Azcapotzalco, pues se dedica a la agricultura y a la ganadería, que van muy bien de la mano, porque uno es alimento del otro y los desechos de uno son abono para el otro. Algunos tratan a veces siempre de diferenciar. No, es que la de Azcapotzalco era ganadería y la de Chapultepec era agricultura. Yo creo que cualquiera que le sepa eso sabría que pues la vaca come pasto y lo que hace la vaca abona el pasto y es un círculo que conviene. ¿Para qué te lo pones tan distante, no? Sí, pero bueno, tenía 2 haciendas y tenía 2 principales giros, ganadería y agricultura. Él se dedicaba a la doma de caballos, de animales de tiro, etc. Así que necesitaba que no solamente los supieran limpiar, sino también domar. Y para eso requieres que sea jinete. Alguien que dome un caballo que jamás lo haya montado, no sé si eso exista. Así que necesitaba forzosamente. Él rompe esa ley a través de un diálogo con el gobierno virreinal. Por esta situación y esta necesidad, necesito que ya no sea así. Y se logra la reforma, por usar esa palabra, ¿no? Se logra una reforma legislativa gracias al impulso de Sebastián de Aparicio. Wow. Y entonces, ese encanto entre la idiosincrasia y carácter de los nacidos aquí, los originarios, con esos animales, ese trato, esa convivencia de jinete con el animal, pues cualquier charro seguramente nos podría decir con su plena experiencia que es súper íntima, ¿no? Son verdaderos amigos. A mí un charro de aquí me dijo que hasta le cuenta sus cuitas al caballo, ¿no? Tan su amigo es, ¿no? Entonces, Sebastián de Aparicio es el que logra que ellos tengan derecho a montarlos y de esa manera los indígenas empiezan a convivir con los caballos y claro que en la confianza, pues claro que empiezan a surgir las suertes, es decir, la charrería con sus muy valientes maniobras, ¿no? Sus suertes, ¿no? Sí. Y la lazada sobre todo de los animales. Entonces, la charrería mexicana reconoce a Sebastián de Aparicio como su patrón. ¡Wow! Sí. Y aquí en Azcapotzalco. Fue aquí en Azcapotzalco, exactamente. Decíamos ahorita que otro de los caminos locales importantes que hizo Sebastián de Aparicio es el camino Azcapotzalco-La Villa. Efectivamente. Precisamente sí. Por la entrega de imágenes y la difusión que hacía sí. de la misma Virgen. Si él hizo ese traslado hacia distancias tan grandes como a Zacatecas, donde no es ninguna casualidad que conurbado actualmente a Zacatecas ciudad esté el Guadalupe ciudad. Hay una pequeña ciudad Guadalupe o poblado llamado Guadalupe que ahorita ya está conurbado con Zacatecas, pero se le llamó Guadalupe desde el inicio, ¿no? Entonces, este ir y venir con información, siendo él muy católico, pues claro que difundió el guadalupanismo y además llevó imágenes de la Virgen de Guadalupe en su carreta. Bueno, la aparición de la Virgen de Guadalupe, porque fueron varias, en 1531, de Azcapotzalco sale 11 meses después la primera peregrinación que se reconoce como la de los naturales. Con eso queremos decir personas originarias nacidas en esta zona que fueron en peregrinación voluntariamente y por su fe a adorar a la Virgen de Guadalupe, donde antes también sabemos había otras adoraciones. Pero bueno, fueron al Cerro del Tepeyac. Bueno, sí, eso fue en 1532. Sebastián llega a la Nueva España en 1533 y viene a vivir por aquí hasta 1552. Pero era un gran caminero, era un gran guadalupano. Es muy fácil concluir que una vez aquí establecido, queriendo él influir de manera católica en sus vecinos y trabajadores, al grado que les sugiere poner una cruz para que la ofrenda de muertos trascienda, claro que también habrá facilitado el camino que hubiera existido en vereda, claro que habrá mejorado ese camino Azcapotzalco-La Villa.
Por supuesto. Quien transite por ahí puede estar seguro que está transitando un camino, primero, que lo manejaron los naturales antes de la conquista, Sí, claro. que lo siguieron transitando después de la conquista y que después lo habrá acondicionado mejor incluso para carretas Sebastián de Aparicio. Además, Azcapotzalco estamos, depende de dónde parta la medición, pero del centro de Azcapotzalco al templo de la Basílica estamos a 6 kilómetros más o menos. No es para alguien que hizo de México a Veracruz y de México a Zacatecas, Sí, no, bueno. 6 kilómetros, y siendo Sí, ya no él son nada. adinerado, acaudalado, experimentado, incluso puedo decir, de más edad. A veces ocurre que con la edad también se acrecienta la fe, porque vas Sí, viendo claro. riesgos en la vida y van momentos en que por enfermedad o muerte de familiares, pues a veces sí recurres un poco más al músculo espiritual también para tener esa resignación y esa esperanza y esa fe de un futuro encuentro. Claro. Así que ahí su guadalupanismo y su experiencia laboral de caminero y carretero, claro que habrá trazado y acondicionado ese camino que ya existía en vereda, ¿no? Wow. Oye, Martín, y muchos de nosotros, me incluyo, entre ellos, teníamos la idea de que el pueblo de San Sebastián, que está aquí en Azcapotzalco, aquí pegado a Santa María Malinalco, hacia la Avenida de las Granjas, es en honor a Sebastián de Aparicio, Sí. pero no es así. No es así. Poniéndome un poquito en el plan muy formal de corregir, diría, a ver, por ahora Sebastián de Aparicio solamente es beato, todavía no llega a santo, aunque se busca su canonización. En segundo lugar, cuando él estuvo por aquí, pues seguramente ya varias de estas iglesias estaban ya consagradas a algún santo. Esta de San Sebastián en Azcapotzalco es a San Sebastián mártir, que en la iconografía se representa como un joven atado de manos, que ha sido flechado su cuerpo. Es el mismo santo para el cual su familia eligió darle el nombre de Sebastián. Ok, Sí, no, definitivamente no es él. perfecto. Sí. Pues qué bueno que nos quitas esa idea a muchos, ¿no? Lo que sí hay en Azcapotzalco por ahora, en Azcapotzalco hay poco para Sebastián de Aparicio, la verdad. Algo que sí hay es la calle de Orense, que es la provincia española de Galicia, donde él nació. La calle de Orense sí está, pero tampoco es por él. Las siguientes calles que están cerca en esa colonia, pues no, tampoco, o sea, son varias calles con nombres de provincias españolas. Sí, ¿verdad? De hecho, ni en el Rosario hay algo que sea en honor o referente a Sebastián Sí, de Aparicio. No, por ahora incluso son pocas las imágenes que hay de Sebastián de Aparicio. Donde yo las he visto son en San Juan Tlihuaca, donde en los 2 monasterios que hay de monjas clarisas, pues sí, lo tienen muy presente y le hacen su infaltable novenario, porque cuando él, después de esos 20 años de hacendado, de 1552 a 1572, llega un momento de su vida que decide, por consejo de su confesor en Tlanepantla, un franciscano, donar toda su fortuna, salvo un pequeño piquito que se reserva, lo dona todo a las clarisas, que esa orden religiosa estaba por desaparecer. Okay. El templo de ellas estaba donde ahorita es una biblioteca del Congreso, afuera del Metro Allende. Okay. Ahí eran las clarisas, pero estaba Sí, a punto de desaparecer, ya no había recursos. Si no ingresan novicias, ninguna trae dote, así que ninguna ingresaba recursos al convento, así que estaba a punto de desaparecer. Era sabido por los franciscanos, ya que las clarisas son franciscanas, San Francisco y Santa Clara eran grandes amigos, así que él dona todo su dinero a las clarisas y las salva de desaparecer como orden aquí en la Nueva España, y el pequeño piquito que él se reservó, pues era para darlo a unos indígenas y su manutención mientras todavía siguiera por ahí. Pero él también se entregó como donado a las clarisas, es decir, mi cuerpo, mi ser, mi energía, la dono a las clarisas. Y esa era la condición. Les doy todo mi dinero, o casi todo mi dinero, si me reciben como donado. Lo recibieron, sus labores, claro, él siendo varón y ellas
mujeres, pues su labor era más bien como de portero, de ir y traer, etcétera, ¿no? Unas labores que no lo tuvieran tan insertado en la comunidad, ¿no? Pero después de un breve tiempo ya decidió por completo volverse ya un fraile franciscano, así que fue a tocar las puertas del Templo de San Francisco, que actualmente se encontraría a la puerta en la calle de Madero, en el centro histórico, y hay una placa que ahí dice: el beato Sebastián de Aparicio tocó aquí las puertas, la fecha tal, para ingresar ya como novicio, ¿no? Estuvo un año de noviciado y después de ello ya es fraile. Al muy poco tiempo lo mandan a Puebla para ser directamente, con instrucciones, llevado hasta Tecali, la población de Tecali. Un lugar terrible. Yo fui en coche con camino y aire y bebida fría. Créeme que sí es para alguien que de veras soporta muchas cosas, las temperaturas y el paisaje, ¿no? Es casi un poco lunar el paisaje ahí, porque hay mucha cantera. Y él ya era viejo cuando lo mandaron por ahí, ¿no? Ya andaba por los 70 y tantos. Pero para alguien que hizo los caminos, Veracruz, México, México, Zacatecas, no, bueno, pan comido. Al contrario, el hombre iba diciendo viejos tiempos, ¿no? Querido paisaje novohispano, viejos tiempos. Y después de un poco tiempo, funcionó muy bien como limosnero allá en Tecali, y en la ciudad de Puebla, a donde él originalmente había llevado a bendecir su carreta hace muchos años, pues requerían un limosnero y sabían que estaba funcionando él muy bien como limosnero en Tecali. Lo mandan llamar de regreso a la ciudad de Puebla y se convierte en un gran limosnero. Y además aquí hay otro factor de su propia experiencia. Él hizo los caminos de Puebla a Huejotzingo, de Puebla a Cholula, unió varios poblados que circulan y circundan la ciudad de Puebla. Pues claro que los habitantes eran beneficiados con los caminos que hace este fraile. Claro que le iban a dar muy buenas limosnas. Sí, claro. Así que era muy, muy querido. Él tenía muy mala memoria, él fue analfabeta, nunca supo escribir, ni leer, por supuesto. Claro. Entonces, fíjate que las limosnas eran muy buenas, pero tenía muy mala memoria para los rezos y cosas así. Así que una vez lo castigaron los hermanos franciscanos, lo castigan y entonces no puede salir a limosnear, no puede salir. Ponen a otro a que haga su papel. No, pues ese otro regresaba con muy pobres limosnas. Así que, pues más bien sus superiores deciden levantarle el castigo y mejor vuelve a ser tú el limosnero porque tu reemplazo no la hace. No la hace tu reemplazo. Oye, bien interesante. Bien interesante. Y perdón que tomé mucho el tema de Sebastián de Aparicio. No, está pero es padrísimo. que, fíjate, fue vecino de Azcapotzalco 20 años. Aquí detona la charrería ya identificada como la unión de jinete indígena, caballo importado, por supuesto, un caballo importado, pero un jinete originario de aquí. Y la convivencia tan peculiar con la valentía, las maniobras, la diversión que se da también el charro al montar su caballo, nace la charrería entonces, aquí en Azcapotzalco. Y la ofrenda de muertos, como la conocemos hoy, también pues su origen la tiene gracias a la visión de él de también respetar las tradiciones, ¿no? Tiene mucho de, voy a atreverme a decir las palabras, de derechos humanos, en respetar no nada más a la persona, también sus creencias, ¿no? Que va un poco más allá de nada más, es un derecho porque eres humano. No, es que también reconozco y respeto, yo no creo en eso que tú dices y te lo respeto. Claro, no, pero más que eso, la fusión que hizo de las dos culturas, porque al final del día, en esa época de la colonia o de recién terminar la conquista y que se empieza a popularizar la religión católica y la idea era convertir a todos los prehispánicos, pues era darles la oportunidad de, a ver, no te quito a tus dioses, no te quito lo que tú piensas, pero por acá es el camino, ¿no? Que fue lo que hicieron con estos atrios abiertos donde podían escuchar la misa, y yo creo que fue igual esa fusión de las dos culturas, de manera de tener a sus colaboradores, vamos a llamarlo así, a sus empleados, a gusto y satisfechos de seguir adorando a sus dioses, ¿no? Sí. Pero, espérate, como bien dices, para que no haya problemas, mira, vamos a ponerle esto porque también es importante. Sí, fíjate que a lo mejor fue, sí te quito tus dioses, pero no te voy a quitar lo que tú sientes como un vínculo con tu difunto.
este guiso que tú preparaste es para tu difunto. Ahí no me voy a meter. ¿Sabes qué? Síguelo haciendo. Pero para que no te lo vayan a prohibir de tajo, mira, este es el elemento. Este es el elemento, esta es la clave, ¿no? Es decir, verdaderamente poniéndose de su lado, viendo que era trascendental para ellos ese guiso para su difunto, ¿no? Claro. Como para, si hubiera sido quizá al revés la conquista, que de aquí hubieran ido para allá, a lo mejor les dicen, te dejo tus huesos de santo, ¿no? Te dejo tus reliquias, ¿no? No, porque a la fecha, para nosotros, poner nuestra ofrenda en Día de Muertos es bien importante, conmemorarlos y dejarles el guiso que más disfrutaban, ¿no? Sí. Padrísimo, Martín. La verdad es que es súper interesante este tema de Sebastián de Aparicio. Pues, Martín, qué gusto. Espero tenerte próximamente porque, caray, qué agradable es platicar contigo. Muchas gracias. La verdad es que tienes una plática muy amena. Y hay muchos temas todavía, porque sí pienso preguntarte de Ixcóatl, pienso entrevistar a Sebastián de Aparicio también. Por supuesto, cuenta con ello. Y caray, todavía hay mucha información de precisamente los autores que están en La Hormiga en Línea y que están en tu revista también. Tenemos pensado y agendado que nos acompañen también, entonces va a ser un foro precisamente para todos ellos y que se dé a conocer pues parte de lo que quieren decir de esta historia de Azcapotzalco. Sí, me gustaría ya, si tú gustas para ir cerrando, el esfuerzo de la revista de La Hormiga en Línea, tal como la concibió Patricio, que era 100% Azcapotzalco, ya cuando llegamos al 4º año de esa revista, y digo llegamos porque de veras que a mí me encantó su proyecto, yo me considero el amigo de su creación, ¿no? Él es el papá de la hormiga y yo quiero ser uno de sus mejores amigos de esa hormiga. Okay. Algún día yo le dije, oye Patricio, estos autores a veces tienen temas que no son de Azcapotzalco y se los estamos, pues si no rechazando, es agradeciendo, pero no. Le dije, yo voy a hacer una revista para captar ese esfuerzo y con temas que son de fuera de Azcapotzalco. La temática de la revista Escribósfera, entonces, va a tomar lo de fuera de Azcapotzalco. Es decir, puede ser otra alcaldía como Xochimilco, algo que esté en México o vamos a hacer incluso textos de Singapur. Para empezar a probar una beta incluso internacional, ¿no? Porque casualmente la revista, su principal mercado de lectores es el país México, pero el segundo mercado de lectores es Singapur. ¿A poco? Por eso quiero poner un poco de contenido sobre Singapur, pues para tener un guiño cultural positivo hacia ese público que esté allá. Todavía no logro identificar si son mexicanos que viven allá, estudiantes de español, no lo sé, pero si están consultando la revista, tengo ya más de 1,300 visitas de Singapur, ya no creo que sea error. Sí, ¿no? Sí, no. Hay una de Rusia, esa seguramente sí es error de alguien, pero ya 1,300 de Singapur no lo veo como casualidad de error, sino más bien creo que alguien afortunadamente se encontró un material en castellano y lo está consultando. Entonces, de esa manera, Patricio Garibay cubre Azcapotzalco como esfuerzo principal y para cuando los autores quieran distraerse de Azcapotzalco, pero seguir ejerciendo su escritura, su investigación, pues ofrecemos la revista Escribósfera, ¿no? No, padrísimo. Y de esa, Lo que sí me encanta es el entusiasmo con el que lo platicas, de que por supuesto me queda claro que es parte de lo que ustedes están haciendo, pero ese entusiasmo con el que lo platicas, con el que lo cuentas, ese brillo que se te da, bueno, por supuesto que da mucha curiosidad de saber qué contenido hay, ¿no? Fíjate que La Hormiga en Línea ha ido evolucionando. Al inicio, pues no llegábamos a los 70 artículos anuales. Ya para el 3er año los duplicamos, fueron más de 140 artículos. También algo que se hizo fue que en un octubre, se le dio un reconocimiento a un negocio en Azcapotzalco que inventó las gordimuertas. Son unas gorditas con apariencia de pan de muerto para ser vendidas en final de octubre, noviembre. Y La Hormiga en Línea le dio un reconocimiento que todavía tiene en su muro ese lugar. Ah, qué padre. El siguiente año se le dio un reconocimiento al negocio, también en octubre, al negocio de las petroleras originales, los que están en Aquiles Cerdán, muy cerca de lo que era la puerta de la refinería, ¿no? Pues La Hormiga en Línea quiso reconocer ese origen, porque ahora ya hay petroleras en otros lugares, ¿no? Claro.
con una muy simpática manera de entenderlo de parte de los empresarios originales que la desarrollaron, pero pues han aceptado de muy buena gana. Con muy buena gana y muy buena actitud el que ahora ya haya petroleras en otros sitios, ¿no? Sí, finalmente claro. Es el orgullo de aquí empezaron, qué bueno que gustó el producto y sale, ¿no? Y tiene muy buena clientela también, ellos, los originales. Sí. Y La Hormiga en Línea quiso darles un reconocimiento, ¿no? No les hacía falta, pero nosotros quisimos tener ese acto, ¿no? Y que se vale, la verdad es que también. Y el 3 de octubre, La Hormiga en Línea le dio un reconocimiento a la maestra Amalia Lorduy por su trayectoria, una persona que de veras, te comentaba, es una de las cronistas más activas en este momento en Azcapotzalco. Está terminando un libro, el año pasado presentó un libro que terminó, el año anterior puso una placa en el Jardín Hidalgo para los voluntarios de Azcapotzalco que se unieron a los trigarantes. No, en este momento no se ve un cronista más activo que ella, en ese nivel de producción, ¿no? Wow. No, seguro vamos a tenerla aquí también con nosotros. Entonces, mira, La Hormiga en Línea atrajo autores, atrajo lectores, reunió un acervo actualizado, te digo, tiene casi 2,000 imágenes. Además, dio reconocimiento, ha dado reconocimientos a personas o negocios y también empezó a hacer convocatoria. La primera fue como concurso y después hizo otro concurso sobre lloronas de Azcapotzalco y así se siguió, hizo convocatorias de, a ver, ahora este mes vamos a escribir preferentemente de iglesias de Azcapotzalco, otro mes parques de Azcapotzalco, otro mes personajes de Azcapotzalco. En algún momento el tema fue don Octavio, quien hizo el museo, un museo arqueológico en la calle de Libertad, sí. Pues con un esfuerzo individual y también fue tema, ¿no? Entonces ha habido temas de personas, tema de parques, tema de iglesias, así que no está casado ni con una religión, ni con una persona, no, ha sido multitemas. Por supuesto que hay varios artículos sobre José Antonio Urdapilleta, donde incluso, muy conmovedor, uno de los artículos lo hizo su padre, de José Antonio Urdapilleta, y otros que convivieron con él y pues decidieron aportar, y casi te puedo decir, pues ese mes fue el mes de José Antonio Urdapilleta, ¿no? En algún momento también de una de las grandes amigas y compañeras de batalla de José Antonio Urdapilleta, la maestra María Elena Solórzano, también ya tuvo su mes. Y también ya la maestra Amalia Lorduy tuvo su mes. Es decir, ha habido de edificios, ha habido de espacios, ha habido de personas. Qué padre. Eso ha humanizado mucho a la revista y ha permitido que mucha gente que ya no fue contemporánea, por ejemplo, de Toño, pues ahí conozca que hay otros pues, con mucho entusiasmo, siguiendo su ejemplo, teniéndolo presente o recordando anécdotas con Toño, ¿no? Y en este momento, te comentaba en una conversación telefónica que tuvimos tú y yo, que todavía estamos circulando varios que fuimos contemporáneos de José Antonio Urdapilleta y este tipo de programas y de grabaciones puede servir perfectamente para mantener la memoria pues, de quien fue pionero, de quien fue ejemplo, y ya lo mencioné también, quien era el joven vigoroso en un grupo de investigadores que con seriedad querían rescatar la historia de Azcapotzalco y él era una especie pues, de amalgama social que tenía la oportunidad de ir a ver a uno o de ir a ver al otro o de convocar una reunión y otros que fuimos llegando después pues a acercarnos, ¿no? De manera que tuvimos la suerte de compartir una mesa de una ponencia con Toño o de ir a apoyar a Toño a una ponencia que él iba a hacer fuera de Azcapotzalco y él bondadosamente no quería ir él solo. ¿Qué le costaba haber ido él solo y regresar? Claro. Yo soy uno de los que fui convocados por él. Oye, vamos a ir a hablar a tal delegación, ¿quieres venir? Vamos. Y sí, gracias a esa actitud de José Antonio Urdapilleta, pues se notaba músculo, ¿no? Por lo menos hay un número diferente de personas interesadas en Azcapotzalco que vinieron a esta reunión de delegaciones, ¿no? Claro. No, y que les dio foro a mucha gente que desafortunadamente no lo encontraba, ¿no? Eso sí, es muy padre. La tecnología actual que se está aprovechando para estas cápsulas, pues nos permite lograr que en un tiempo futuro muchas personas sepan que en Azcapotzalco hubo alguien llamado José Antonio Urdapilleta que amaba este lugar, que siempre dejó en muy buen aspecto su nombre, su trabajo,
su actitud, que convocaba a otros y que nos invitaba al ejercicio, en ese momento era algo anual, de presentar nuestros trabajos, nuestras investigaciones, en lo que llamamos aquí en Azcapotzalco la Casa de Bombas. Era un evento anual interesante, con mucho respeto, con buen público, donde estaba gente con ya experiencia, como algunos de los que ya mencioné, y otros pues que éramos nuevos y nos acercábamos a hacer lo que podríamos decir a veces pininos o arriesgar y decir, bueno, ¿y por qué no? Este tema no lo están tocando, pues ahí va. Yo así presenté San Juan Huacalco, que teniendo el velo de Itzcoatl, pues también nunca ha sido tan volteado a ver San Juan Huacalco. Y aquí te quiero decir algo justamente que relaciona a San Juan Huacalco con José Antonio Urdapilleta. Él a mí me dio un dato extraordinario para Azcapotzalco, para México y para cualquier interesado en la historia de nuestro país y de nuestra ciudad. José Antonio Urdapilleta un día me dijo, Martín, fíjate que San Juan Huacalco es muy importante. A veces él, cuando te trataba de comunicar algo, buscaba las palabras y hablaba pausado. No sé si porque él buscaba las palabras o porque iba checando tu cara para no perder tu atención. Eso nunca lo pude definir, ¿no? Pero fíjate lo que me dijo. Dice, mira, San Juan Huacalco es muy importante en Azcapotzalco. Por esto, en Azcapotzalco están las iglesias para los 4 evangelistas y la ubicación que tienen hacen una cruz. Así quedó el comentario y yo me lo guardé como tal. Ay, pues qué bueno, qué padre. La verdad no fui corriendo al mapa a ver eso. Y lo tenía yo guardado, el dato. Y siempre he reconocido, a mí quien me lo hizo saber fue Antonio Urdapilleta. O sea, quien algún día sí se dio la tarea de ver el mapa, ver, ay, están las 4 y mira, forman una cruz, fue Antonio Urdapilleta. Bueno, cuando Patricio Garibay, gran amigo de Urdapilleta, hizo la revista de La Hormiga en Línea, pues después de algunos meses yo dije, ay, este tema de la cruz que se puede distinguir en el mapa de Azcapotzalco, que es muy buen dato que me pasó Antonio Urdapilleta. Por fin abrí el mapa, por fin tracé la cruz. ¿Y sabes qué encontré? Que donde se cruzan las 2 vigas que formarían la cruz, ¿sabes qué queda en el mero cruce? La catedral de Azcapotzalco. ¿Cómo crees? Donde se cruzaría, no lo tenía yo. Donde se cruzarían si trazas una cruz en el mapa de Azcapotzalco, viendo dónde están las iglesias de los 4 evangelistas. ¿Quiénes son los 4 evangelistas? San Lucas, San Mateo, San Marcos y San Juan. Tomando el San Juan de Huacalco, existe un San Juan Tlilhuaca, que históricamente es por San Juan Bautista. Ahora también ya incorporaron, desde hace ya varios años, a San Juan Evangelista. Porque tanto Juan, y siendo un hombre tan popular y tan querido, pues ya tienen a las 2 imágenes en Tlihuaca. Pero originalmente era Bautista. Bien, pero si tú ves en el mapa la ubicación de San Marcos, San Lucas, San Juan Huacalco y San Mateo, y trazas una cruz, el punto donde se cruzan es tremendamente cercano a lo que yo te diría es la cúpula de la iglesia. ¿Cómo crees? Ahora, también, trasladándonos en el tiempo, en este momento un mapa de Azcapotzalco, pues sí puedes distinguir la catedral. Sí, claro. Pero no vas a ver ya el panteón, el camposanto de ese, ya no. No, ya no sé. Ahorita se llamará Jardín Hidalgo. Es decir, la construcción original y la propiedad original de esa catedral seguramente fue más amplia, más extensa, de lo que hoy, 2023, podríamos reconocer como la catedral. Sí, claro. Sales de la catedral y ya está la avenida Azcapotzalco y ya estás en el Jardín Hidalgo y no puedes llamarle catedral. No. Pero si fuéramos en el tiempo hacia atrás diríamos, yo sigo pisando terreno de la catedral, aquí es el camposanto de la parroquia de los santos Felipe y Santiago, ¿no? Bueno, pues en esa cruz, te digo, aunque ahorita precisamente no te daría en un terreno que hoy distinguirías como de la catedral,
está tan cerca el cruce del edificio de la catedral en el mapa que nada más falta admitir que en la época novohispana, cuando se dispuso esto, ese terreno sí pertenecía a la catedral. El cruce exacto te daría como a media cuadra de la última barda de la catedral, ¿no? Pero entonces, hacia 22 de febrero. Exacto. Yendo hacia atrás, alejándote del Jardín Hidalgo, hacia 22 de febrero. En lo que es el antiguo convento dominico, que todavía ocupan algunos frailes. Sí, es decir, la calle de atrás se llama Belisario Domínguez. Ahí quedaría el cruce, en Belisario Domínguez. Donde empezaba precisamente el terreno de la catedral. Ahorita pues es una calle para autos, pero en la época novohispana... Sí, no, era parte del campo. Entonces, fíjate, yo quizá hubiera podido descubrir ese cruce y haberlo comentado todavía en vida de Toño, si me hubiera yo acercado al mapa y le hubiera dicho, oye, hice la cruz que me sugeriste y el cruce da en la catedral. Lo hice hasta que nació La Hormiga en Línea y se me ocurrió como un tema para un artículo, ¿no? Wow. Pero es un tema que yo agradezco que me lo haya mencionado Antonio Urdapilleta por ser yo de San Juan Huacalco. Pues caray, Martín, pues también te agradezco mucho ese dato. La verdad es que sí está bastante interesante y yo no lo tenía a la vista. Pero fíjate, nos habla del grado de análisis que hacía Antonio Urdapilleta, incluso del mapa de Azcapotzalco, ¿no? Ya de veras, ponerte a trazar una línea de una iglesia a otra, eso ya es en realidad un interés por descubrir y de acariciar un tema, de acariciarlo, despertar con él, irte a la cama con el tema, porque solo así te interesa a ese nivel, ¿no? Amaba este lugar. Sí. Como muchos de nosotros que amamos esto. Yo me pregunto, ¿qué tanto no le habrá dicho a otras personas y qué tanto no habrán encontrado ya esas otras personas por una beta que Toño Urdapilleta te regalaba el cabo, ¿no? El cabo para que tú lo sigas, ¿no? Sí, eso tenía mucho, así de que investígalo. Sí, eso. Esa palabra dicha en tu voz, que se parece mucho al timbre de la voz de Toño, que pareciera que lo estoy oyendo, ¿no? Sí, ándale, investígalo. Investígalo. Sí. ¿Quieres saber? Investígalo. Dele. Exacto. Y seguro él se habrá dicho muchas veces a sí mismo eso, pues investígalo. Sí, claro. Sí, pero fíjate, es un dato hermoso. No estoy seguro si se pueda repetir en otra parte de México, que estén, para empezar, de un punto muy contemporáneo, 4 iglesias para 4 evangelistas, y que donde se cruce la cruz de ese trazo, además esté la iglesia más importante de la localidad que estás estudiando. Fíjate. Pues no solamente de México, de gran parte del mundo donde se evangelizó. Sí. Pues caray, qué buen dato. Amigo Martín, muchísimas gracias. Qué honor poder platicar contigo. De nada, muchas gracias. Y sí, vamos a seguir platicando muchas veces. Espero me hagas ese honor de venir. Claro. Y pues bueno, a la gente que nos acompaña, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta plática tepaneca y tan interesante con Martín Borboa. Gracias. Muchas gracias, Martín, de verdad. Gracias, Alberto. Muchas gracias. Te agradezco.